queremos resolver el problema del valor inicial donde se nos da una ecuación diferencial con la condición inicial y de 0 igual a 2. Mirando la ecuación diferencial dada, esta es una ecuación diferencial autónoma porque tiene la forma de d de t es igual a f de i. Entonces, la derivada con respecto a t se expresa solo como una función de i y la variable independiente t solo aparece en la derivada. Podemos ver esta ecuación diferencial usando la separación de variables, así como la descomposición de fracción parcial. Entonces, comenzando con la ecuación diferencial dada, queremos esto en forma de una función de i veces d es igual a una función de t veces de t. Entonces, multipliquemos ambos lados de la ecuación por dt, y dividamos ambos lados entre i por la cantidad 900 menos i, entonces eso nos daría 1. Dividido por i veces la cantidad 900 menos i veces d es igual 0,008 dt. Nuevamente multiplicamos ambos lados por dt, y luego dividimos ambos lados por i por la cantidad 900 menos i. Observe ahora, tenemos una función de i veces d es igual a una función de t veces de t. Normalmente, el siguiente paso sería integrar ambos lados de la ecuación, pero antes de hacer esto para ayudarnos a integrar, necesitamos realizar una descomposición de fracción parcial en esta fracción aquí, y hagamos esto en la próxima diapositiva. Desea escribir la fracción 1 sobre, y por la cantidad 900 menos, y como la suma de dos fracciones en forma de a dividida por el primer factor de i, más b dividido por el segundo factor de 900 menos i. Entonces, para el siguiente paso, multiplicaremos ambos lados de esta ecuación por i por la cantidad 900 menos i, lo que nos dará la ecuación que 1 es igual a veces la cantidad 900 menos i más b veces i. Ahora, para ayudarnos a encontrar el valor de a y b, primero seleccionemos el valor i de 0. Entonces, si i es igual a 0, tendríamos la ecuación 1 igual a 900a más 0. Entonces tendríamos que a es igual a 1 sobre 900. Ahora, para ayudarnos a encontrar b, seleccionemos si es igual a 900 porque eso hará que este factor sea 0. Entonces, si i es igual a 900, tendríamos la ecuación 1 igual, de nuevo, esto sería a por 0, que es 0, por lo que tendríamos 1 igual a 900b, entonces b también es igual a 1 sobre 900. Entonces, al sustituir estos valores por a y b, podemos escribir la fracción individual como una suma de dos fracciones. Este lado izquierdo ahora sería 1 sobre 900 sobre, y más 1 sobre 900 menos i. d es igual 0,008 de t. Ahora, para borrar estas fracciones del numerador, multipliquemos ambos lados por 900, lo que nos daría 1 sobre, y más 1 la cantidad 900 menos i, d, es igual a, 900 veces 0,08 es igual a 72. Entonces tenemos 72 decitoneladas a la derecha. Y ahora integraremos ambos lados de la ecuación. Busquemos estas integrales en la siguiente diapositiva. Ahora, integrar en el lado izquierdo la integral de 1 sobre, y con respecto a i sería un valor absoluto de registro natural de, y sigamos adelante y supongamos que i es mayor que 0. Entonces tenemos un registro natural, al integrar 1 sobre la cantidad 900 menos i, tenemos que realizar una sustitución de u donde u es igual a 900 menos i, por lo tanto, el diferencial u es igual a un d negativo. Entonces, dividiendo ambos lados por 1 negativo, tendríamos d igual a d negativo. Lo que significa que tendré un factor adicional negativo cuando integre. Entonces tendremos menos log natural de la cantidad 900 menos i. Tendríamos una integración constante pero incluiremos la constante a la derecha para que tengamos la integral de 72 con respecto a 2 sería 72 toneladas. Además, vamos a llamarlo c sub 1. Ahora tenemos que resolver esto y así que para el primer paso usaremos nuestras propiedades de registro para combinar estos dos registros porque estamos restando que dividiríamos el número de partes de los registros. Lo que significa que esta diferencia es igual al logaritmo natural de, i dividido por la cantidad 900 menos i.
Y eso es todo por hoy. Podemos corregir esta ecuación logarítmica como una ecuación exponencial o porque esta es la base e, habríamos elevado a esta potencia igual a esta fracción, o podemos exponer a ambos lados de la ecuación, lo que significa que elevado a este poder debe ser igual a e elevado a este poder. Así que aquí porque hemos elevado al poder de registro natural de esta fracción, esto se simplifica y dividido por la cantidad 900 menos si es igual, a la derecha habríamos elevado a la potencia de 72 toneladas, y debido a que estamos agregando los exponentes aquí, podemos escribir esto como tiempos c elevados a la potencia de c sub 1. Bueno, e para el poder de c sub 1 es solo una constante, establezcamos e para el poder de c sub 1 igual a c sub 2. Entonces habríamos dividido y por la cantidad 900 menos, y es igual a c sub 2 veces e elevado a la potencia de 72 toneladas. Sin embargo, antes de resolver esto para i, usemos la condición inicial y encontremos el valor de c sub 2. Recuerda que nos dijeron que i de 0 es igual a 2. Entonces, si de 0 es igual a 2, podemos encontrar el valor de c sub 2 sustituyendo 2 por i y 0 por t. A la izquierda porque i es igual a 2 tendríamos 2 divididos por 900 menos 2 es 898 igual a la derecha tendríamos c sub 2 veces e elevado a la potencia de 72 veces 0. E al 0 es igual a 1, así que solo tenemos c sub 2. Igual, simplificar esta fracción nos da 1 sobre 449. Entonces, realizando la sustitución de c tendríamos la ecuación y dividida 900 menos i. Igual, porque c es 1 sobre 449 escribamos esto como e elevado a la potencia de 72 toneladas dividido por 449. Y ahora al resolver esto por i tendremos nuestra solución particular. Así que sigamos adelante y multipliquemos aquí. Escribamos esto como 449 i. Es igual a 900 veces e elevado a la potencia de 72 toneladas menos i. Veces e elevado al poder de 72 toneladas. Ahora obtengamos los términos, y en el mismo lado de la ecuación. Entonces tenemos 449 años. Más i veces e elevado a la potencia de 72 toneladas es igual a 900 veces e elevado a la potencia de 72 toneladas. Sigamos adelante y factoricemos el lado izquierdo. Entonces tenemos i veces la cantidad 449 más e elevado al poder de 72 toneladas. Y eso aislará i, dividiremos por la suma. Observe cómo el lado izquierdo se simplifica a solo i de t. Entonces tenemos i de t es igual 900 veces e elevado al poder de 72 toneladas dividido por 449. Más e elevado al poder de 72 toneladas. Entonces, esta es una forma de la solución particular, pero también expresemos esto en una forma diferente que también es muy común. Podemos cambiar la forma de esto multiplicando la fracción de la derecha por e al poder de 72 toneladas negativo sobre e al poder de 72 toneladas negativo. Note el numerador cuando multiplicamos e a la potencia de 72 toneladas veces e a la potencia de 72 toneladas negativa obtenemos e al 0, que es igual a 1, así que tendremos 900 divididos por el denominador. E a la potencia de 72 toneladas veces e a la potencia de 72 toneladas negativo es positivo, y luego tendríamos más 449. Veces e elevado al poder de 72 toneladas negativo. De nuevo, cambiando la forma, tenemos que i de t es igual a 900 dividido por la cantidad 1 más 449 veces e elevado al poder de 72 toneladas negativo. Entonces cualquiera de t en esta forma o este formulario son aceptables. Pero la segunda forma es en realidad más común porque la ecuación diferencial dada en realidad modela el crecimiento logístico y una función logística suele ser expresado en este formulario aquí. Antes de ir, verifiquemos esto gráficamente. La ecuación diferencial dada nos daría este campo de pendiente roja. La condición inicial viene dada por el punto 0,2. Este punto verde aquí, y nuestra solución particular si de t se grafica aquí en azul. Observe cómo encaja bien en el campo de pendiente, y también pasa a través del punto 0,2, verificando que nuestra solución es correcta. Espero que hayas encontrado esto útil.